como de tristeza, sino de decir en el corazón, gracias Señor por tantas cosas que tú has hecho. Y uno empieza a redarguir en el corazón, hermanos, y se empieza a sentir uno que en realidad, cómo fue en nuestras vidas al cambio que Dios extendió su mano sobre nuestras vidas. El cambio que Dios hizo. Porque nosotros, hermanos, no podíamos cambiar. Pero vino aquel que todo lo puede, aquel que no hay nada imposible. El Jesús de Nazaret, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, porque para vosotros es la promesa. Para ti es la promesa. Para mí es la promesa. La palabra está llena de promesas, hermano. Está llena de tantas palabras, de tantas promesas. Pero hay veces que nosotros, el pueblo, ya no quiere estar clamando. Ya no quiere estar orando. Al contrario, hay veces que ha llegado para muchos cristianos un enfriamiento en las iglesias. Pero en realidad Dios nos dice por medio de su palabra, clama a mí y yo te responderé. O sea que Él está presente. Que Dios no nos ha dejado, a pesar de que si nosotros podemos ver como un desierto, en un desierto, hermano, no hay árboles. Pero hay una palabra que dice, una voz que clama en el desierto. Como estaba diciendo el hermano, nos predicamos aquí tal vez nosotros mismos. Pero no es que nosotros prediquemos, a lo mejor por una predicación, por una palabra, Dios puede hablar a tu vida. Dios habla a tu vida. Dios te da las fuerzas que tú necesitas. Por eso, algo bien interesante que dice, y no solamente para cada uno de nosotros, sino que dice el Señor, para mis hijos. Es esta promesa también. Pero ¿qué promesa? Lo más importante, hermanos, que Dios vino a cambiar por medio de esa promesa, por medio de esa palabra. Él nos prometió la vida eterna. En Romanos 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Primeramente la salvación. Es creer y vas a obtener la salvación. Por medio de la salvación, también nos dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 16, donde Pablo y Silas estaban orando. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando nosotros venimos aquí, venimos a cantar himnos al Señor. Venimos a aquel que nos ha dado la promesa de la vida eterna, de la salvación. Por eso cuando nosotros venimos aquí, venimos con un gozo, hermanos. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí, porque dice que las cadenas se soltaron. Cuando usted viene aquí, hermanos, usted viene a clamar por su familia, usted viene aquí a clamar por sus hijos, por sus padres.
Que esas cadenas que los tienen atando en ciertos lugares donde ellos se puedan encontrar, esas cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, porque para vosotros es la salvación y para vuestros hijos. Vamos a leer más todavía aquí en Hechos 16, 27. Dice, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, estarás salvo tú y toda tu casa. Algo bien bonito, hermanos, porque la salvación le llegó a este hombre y en una cárcel. Ahora se da cuenta que cuando nosotros estamos en la casa del Señor, cuanto más, porque estamos, dice la palabra del Señor, si donde están 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está Él. O sea, si nosotros venimos aquí a un lugar, podemos pedir por nuestras familias en una oración, Señor. Clamamos salvación por nuestras familias. Esas cadenas, esas ataduras que están en las familias todavía que no te han conocido, te las declaramos a tus pies. Podemos hacer esa misma oración, hermanos. Porque es una promesa que Dios dejó. Dice, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Santo eres. Algo bien bonito, hermanos, porque esa misma promesa no nada más está aquí en el Nuevo Testamento, sino anteriormente, cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca y que proclamara la palabra del Señor. Pero hubieron muchas personas que no entendieron las cosas de Dios. Así es este tiempo, hermanos. Si usted le habla a alguien la palabra del Señor, casi no le creen. Le creen más a las cosas de maldad que a las cosas de Dios. Pueden acudir más a ciertos lugares que a las cosas de Dios. Como la mujer que aquella que andaba batallando, que se iba con médicos y gastó todo su dinero. Y por último vino a los pies del Señor. Así hay veces, hermanos, hay veces el mismo pueblo también se enfría y se va alejando del Señor. Pero cuando ya el enemigo les da su revolcada, hermanos, allá vienen otra vez a pedirle, Señor, ayúdame. El Señor no se niega. El Señor todo el tiempo, hasta ahorita, está con los brazos abiertos. Pero la promesa que le había dicho a Noé, pues nadie quiso entender. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20, la historia está narrada en los que fueron salvos. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20 dice, y los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, solo 8 fueron salvadas por agua. Solamente 8 fueron salvos. Déjeme decirle que si
El Señor, yo creo en mi corazón que el Señor está aquí. Pero si Él viniera por